Hola, soy Jorge Cuellar, estamos en Trascendente y tenemos hoy a el maestro José Luis Solís Olivares, más conocido por los amigos y los compadres que tiene muchos, como Chepo Solís. Compadrito, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en este espacio. Y bueno, yo creo que tendremos que hacer parte 1, 2 y 3 contigo, pero vamos a hacer la 1. Compadre, platícanos, por favor. Tú eres regio, pero también eres chilango, porque viviste de niño en Chilangolandia, felizmente además, porque viviste un ambiente cultural, un ambiente intelectual. Tu padre, pues un hombre reconocidísimo, muy querido por la sociedad regiomontana, de Comales, Comales, Tamaulipas. Capital del mundo civilizado, según Abel Quesada. Según Abel Quesada. Bueno, y todo eso, pues, ha sido tu bagaje, pues, platícanos, vamos a empezar por ahí, por el origen, ¿no? ¿Cómo fue tu estancia en México? Porque, pues, fue una época en donde había varios regiomontanos que se reunían. Platícanos de ellos, de esos personajes, porque te tocó vivir y convivir con esa gente, ¿no? Entonces, platícanos, por ahí empezamos, ¿no? Que fue una época memorable. Yo digo que soy chilteño, mitad chilango, mitad norteño. En el DF me oye norteño, Aquí en te Monterrey chilango. Chilango. Y ahorita ya estoy como que en la media, ¿no? Sí, yo tuve la gran ventaja de crecer en el DF de 1969 al 1983. Ajá. Un DF realmente increíble, sin contaminación, sin tráfico, Claro. y con una ebullición cultural grandísima. Hace algunos años, ya décadas, me acuerdo que me decían, oye, ¿qué extrañas más del DF? Y decía, número 1, el imperio de la clase media. 2, su gastronomía. Sí. Y 3, su efervescencia cultural. Ya unas décadas creo que ya no extraño tanto eso, ya lo tenemos mucho acá, en Nuevo León, en Monterrey. Creo que hemos avanzado enormidad, y lo cual me da mucho gusto. Creo que tanto tú como yo, como muchas personas que han estado aquí en el programa y que van a estar, han sido partícipes de esta cuestión, ¿no? Y a mí me toca un DF memorable porque coincide con que una gran cantidad de intelectuales van a vivir a la Ciudad de México. Intelectuales en su mayoría de centro izquierda, casi todos ellos, algunos funcionarios, algunos maestros, entre los que la camada estaba mi papá, psicoanalista. Mi papá se va en el 69, la idea era especializarse en psicoanálisis, y después de 15 años que se acabó todas las especialidades, el doc, ya nos regresamos en el 83 a Monterrey. Pero me toca crecer en un ambiente de presencia y la ausencia. Si bien no radicaba acá en Monterrey, te puedo decir así digamos que por secciones a quienes conocía. Si dijera de ciencias sociales, sociólogos y estudios, estaba Alfredo Mir, Ario Garza Mercado, claro. Jorge Cantú de la Garza. Ya me estoy yendo más hacia los literatos, ¿no? Sí. Salomón González, que murió muy joven. Salomón González, el papá de Morena González y de Alejandro González. Sí. También personas muy importantes de la cultura acá. Y Romeo Flores Caballero, María Elena, y de los pintores, bueno, Guillermo Ceniceros, el Chato Cantú, Esther, Marcos Cuellar, Águeda Lozano, híjole, ¿Qué generación? Sí, y de los de teatro, Julián Guajardo, de los checos que les decían mis papás, y luego ya entendí por qué los checos, era Félix Cortés Camarillo, que estaba más en la media. Entonces era una... Los checos porque se fueron a estudiar a Checoslovaquia. Julián Guajardo y... Gerardo Cantú y Félix Cortés Camarillo. Entonces, me toca crecer en esa efervescencia. También tuve la gran ventaja de que, como mi padre era psicoanalista, fue la época en que había mucho refugiado intelectual, pero principalmente psicoanalista, argentinos y uruguayos. Entonces también todo ese input. Me acuerdo cuando fui a ver por primera vez en el Teatro El Galeón, en el DF, Pedro y el Capitán, dirigida y montada por uruguayos. Entonces, uruguayos debí de haber dicho. Entonces,
Pues todo eso me tocó ir a ver Crimen y Castigo en el Teatro Revolución, dirigida por Julián Guajardo, ¿no? Que me acuerdo que vi a uno de los personajes y decía, mira, ese es el Chaca Chaca, y me decía mi papá, es Luis Jimeno, uno de los mejores actores, ¿no? Pero en aquel entonces, para los que no sean tan entrados en años como tú y como yo, Luis Jimeno hizo unos comerciales muy famosos porque eran de Hacks y se supone que le aventabas el detergente y a la tele él decía la fuerza mágica del Chaca Chaca y se movía la cubeta, ¿no? Pero idiosincráticamente es algo increíble porque la gente en aquel entonces iba a regresar la bolsa de detergente porque decían, no está funcionando. O sea, era tal la creencia en la tele de ciertas personas que creían, porque veían en el comercial a Luis Jimeno, ¿sí?, que le echaba una cubeta y se movía. Entonces, pues ese es el Chaca Chaca, ¿no? Entonces fue toda una época realmente que yo estoy muy agradecido. He tenido la ventaja de vivir en muchas ciudades, en mi especialización y todo. Berkeley en California, Nueva Orleans, Madrid, Buenos Aires. Entonces, pero siempre llevo al DF dentro de mi corazón, de mi espíritu, que fue lo que me formó y afortunadamente puedo decir que he tenido, como decía, esta experiencia cosmopolita, ¿no? Que creo que me ha formado mucho en mi quehacer humano, en mi quehacer laboral y en mi quehacer artístico. Pues tú eres cineasta, guionista, actor, docente, directivo, funcionario, promotor, todo eso. Pero en el tema de cineasta, ¿cómo surge eso? O sea, ¿cuándo te das cuenta tú que te vas a inclinar por ahí? ¿Cómo fue ese proceso formativo, no? ¿Y desde cuándo? Yo siempre había querido, siempre había estado muy apegado al cine, increíblemente apegado al cine y al teatro. Tuve la ventaja de crecer en el DF, en una escuela donde se hacía mucho teatro. ¿Sí? Y donde había muchas representaciones, y desde donde tengo memoria, siempre que era el Día de las Madres, y quién era el primero, ¿sí? La Pulguita Solís, que levantaba la mano que quería hacer algo, ¿no? Y el cumpleaños del profe León, y levantaba la mano. Y a partir de ahí fue que yo empecé a escribir mis sketches para hacer cosas ahí en las ceremonias, ¿no? Participaba siempre en los campeonatos de oratoria. Estuve los últimos 3 años de secundaria representando el Don Juan Tenorio. Y entonces siempre tuve esa inquietud muy fuerte. Y en el 83 mis padres deciden regresar a Monterrey. Yo era un adolescente precoz, muy inquieto. Tenía 15 años, llego aquí a estudiar y para mí fue muy difícil adaptarme a Monterrey. El Monterrey de la década de los 80 era un Monterrey mucho más cerrado. Sí, sigue siendo en muchos aspectos muy arribista. Eran palabras que yo no entendía en aquel entonces, ¿sí? Conservador. Sumamente conservador. Doble moral. Sobre todo después de que vienes de la Ciudad de México. La Ciudad de México, de un ambiente clase media intelectual. Intelectual. Imagínate, sí. O sea, era una situación que con un pensamiento progresista, muy progresista, de centroizquierda. Sí, completamente. Yo era un chavo ochentero de esa manera. Y llego aquí a Monterrey, me cuesta mucho trabajo empezar a adaptarme. Había además... Me da la impresión que te alivianó mucho la casa de Pancho Villa. Muchísimo, muchísimo. Es que fui encontrando mis lugares de seguridad, por completo, ¿sí? Y además en aquel entonces existía una chilangofobia muy fuerte. Sí. Haz patria, mate un chilango. Sí. Era algo para mí absurdo. Sí, muy absurdo y lamentable. Como que se dio mucho cuando se van cuando se traslada el INEGI a la ciudad de Aguascalientes. Uh-huh. Y ahí se dio mucho eso. También se dio mucho. Entonces, yo creo que esa resistencia, ese Monterrey tan idealizado por todos estos tíos que yo tenía, de repente me tocó salirme de la burbuja, de esa burbuja de esos intelectuales tan importantes. Podría seguir mencionando de esa camada que, gracias a ellos,
personas como tú, como yo y como muchos otros gozamos de esta libertad intelectual, de esta necesidad de explorar, de argumentar, de dialogar, que es tan importante, ¿sí? Y el caso es que llego yo aquí, la preparatoria me cuesta muchísimo trabajo, y en ese inter empiezo yo, leía mucho. Eso fue uno de mis refugios, pero al mismo tiempo era uno de mis provocadores, porque entre más leía, más provocaba, ¿no? Sí. Entonces, traía la greña larguísima, no que ahorita ya no la traiga, pero todo aquello que causaba como que cierta repulsión para clase media alta regiomontana, lo adoptaba, ¿no? No, si te pones una camisa rosa, eres joto, ¿no? Entonces, porque la homofobia estaba todo lo que daba, ¿no? Sí. Muchos de los problemas que afortunadamente dentro de la posmodernidad regiomontana hemos aproximado, muchos no están resueltos, lógico es, pero ya se habla de eso. ¿Sí? Ya tenemos no una agenda, pero sí tenemos, digamos, que ciertos temas que se han ido aproximando. Me orilló mucho, yo entro a estudiar Derecho a los 17 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León y no me hallaba. Entonces me acuerdo que hablé con mis papás y les dije, con mis hermanos, ¿saben qué? Yo quiero hacer cine, toda mi vida he querido hacer cine. Y no me convencía comunicación porque pues casi no tenía materias de cine. No me convencía letras porque pues casi no había nada de cine, había muy poco de teatro, pero todo era teórico y todo era investigación. Entonces en ese entonces que mi papá me dice, pues si has hecho teatro toda tu vida, ¿por qué no te metes a estudiar teatro? Y entro yo primeramente a la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y luego al Centro de Estudios Teatrales del desaparecido Instituto de la Cultura del Estado, ¿sí? En aquel entonces dirigido por Luis Martí, ¿no? Y sigo con mi carrera de Derecho, ya no le ponía atención en lo más mínimo, termino Derecho, porque yo tenía una cuestión muy clara. Mi papá me dijo, tú siempre te has querido ir a estudiar al extranjero. Yo me quería ir a estudiar a Checoslovaquia, ¿no? Como los tíos. Claro, ¿sí? Claro, sí. Pues si te quieres ir, tienes que terminar una carrera. Y no existía la carrera de licenciatura en arte dramático en la ciudad, como posteriormente se abrió en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos tocó ese periodo de trabajar juntos. Entonces yo, en ese ínter, además de que estoy estudiando teatro, hago 2 diplomados de 4 semestres, quiero hacer mi servicio social, pero no lo quería hacer el servicio social en algo de derecho o en algo así. Y es que me acerco a, que fue un momento nodal en mi vida, me acerco yo a la dirección de promotoría cultural, no es promotoría cultural, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De difusión cultural. Difusión cultural. Sí. En ese entonces estaba en la rectoría el ingeniero Gregorio Farías, Goyo, muy querido, muy admirado. Y abro yo una puerta y me encuentro ahí a Luis Carlos. Luis Carlos mayor que yo. Muy mayor que tú. No tan muy mayor, pero en aquel entonces sí era muy mayor. Sí. En ese sentido, ¿no? Y yo sabía quién era él porque yo tenía mucho apego a las peñas. Me gustaba. También parte de mi rebeldía fue esto de apegarme al canto nuevo, al canto latinoamericano, que también me tocó en el DF experimentarlo. Claro. O sea, yo crezco oyendo a Oscar Chávez, a los folcloristas, a Alfredo Zitarrosa, lógico es por toda esta situación que te explicaba del exilio. Sí, y inmediatamente le digo a Luis Carlos, le digo, oye, fíjate que quiero hacer mi servicio social y quisiera hacerlo aquí con ustedes. Y de ahí nace una amistad grandísima que todavía existe muy profunda, y además empiezan a hacer una formación mutua profesional por parte de los dos. ¿Sí? Ahí en difusión cultural, Michael y yo nos empezamos a exigir al máximo nuestra... Y tuvieron grandes logros. Sí, la verdad ahí dentro de... Fue una gran época. Maiku y yo creo que hicimos una gran mancuerna a nivel de madurez, a nivel de conocimiento. Y aparte, los dos somos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Entonces, las áreas que yo no cubría
en determinado momento porque tengo oído de artillero, por ejemplo, o de plástica, que no tengo la experiencia de poder pintar como tal. La aproximación plástica es mía más visual. Sí, entonces empezó a converger mucho ello y aparte nuestra gran profundidad y amor sobre la literatura, ¿no? Eso creo yo nos hizo catapultarnos y después tenemos la oportunidad de formar nuestro primer taller literario con Alejandro González, periodista, César Cubero, actor y periodista, Maico y yo, ¿no? Y ahí nos empezamos a formar como, en aquel entonces decíamos escritores, yo le digo creadores, porque el taller literario abarcaba varias cosas. Si yo traía un proyecto de teatro, ahí lo tallereábamos. Si Maico traía un proyecto musical, de esa manera se iba haciendo, ¿no? Entonces, ese fue otro momento, yo creo, importantísimo dentro de mi carrera. Y yo seguía, digamos que siempre he dicho que el teatro es un amante cruel. El teatro es un amante cruel y el cine es una novia celosa, ¿no? Pero yo entré a estudiar teatro porque quería hacer cine, pero el teatro es tan seductor, tan increíble. El hacerlo el ir ensayando es algo fabuloso. Y yo persistía con la idea me metí aquí para estudiar cine, para hacer cine. Y tuve toda mi formación teatral, ¿no? Con el grupo La Mano realmente empezamos a despegar muchísimo y empecé a hacer pantomima, empecé a hacer teatro callejero, al mismo tiempo que estábamos con la situación de seguir escribiendo, de seguir haciendo promotoría cultural, porque de dejar de ser las 480 horas de mi servicio social, seguí en difusión cultural, me contrataron en difusión cultural de la universidad. Para seguir dentro de lo que en ese entonces se llamaba promotoría cultural, por eso lo asociaba de aquel entonces. Ahorita ya estamos hablando de otro nivel, ya estamos hablando de gestión cultural. O sea, ya la promoción no es lo suficiente. ¿Cómo hablar de las empresas culturales, de los grupos independientes, de las iniciativas independientes? Entonces, el concepto se abre mucho más. Digamos que ese es un recuento así muy rápido de mi crecimiento del 83 al 96, ¿sí? De que llego aquí y empiezo a hacer toda esta situación y empiezo a dirigir teatro. Tenía el grupo primero Niños de Trapo, primero Garabato con Ramón Azueta, luego Niños de Trapo, donde yo era el director, y además seguía con mis montajes de teatro, en el Teatro de la Ciudad, en diversos momentos, y a mí me toca esta nueva modalidad cultural en Nuevo León de cuando Rodolfo Garza en Mancuerna con Mentor Tijerina hacen el consejo. De ser Secretaría de Cultura hacen el consejo. A mí me toca en plena juventud todo eso, inclusive en las mesas de trabajo, y empieza este sistema de becas y de concursos para empezar a producir. Me toca el cambio de paradigma. Antes el paradigma era completamente distinto, uno tenía que conseguir sus recursos, no que ahora no los tenga que conseguir, pero se abría esa puerta. Y soy de la primera generación, cuando Jorge Cantú de la Garza era el presidente del CONARTE, de obtener una beca. Y ese fue como que mi primer reconocimiento así muy fuerte, porque era todo un fenómeno lo que produje. O sea, era hacer un homenaje a Abel Quesada, hablando de comales. Yo tomé un cuento de mi papá, lo trabajé con él, donde entrevistaba a él ficcionalmente a Abel Quesada, e hice una obra de teatro que se llama El mejor de los mundos imposibles, que es la vida de Abel Quesada en 9 innings, ¿no? Y además eso conllevaba una temporada en el Distrito Federal y publicar en la revista Coloquio, que estaba en una efervescencia tremenda, de Luis Lauro Garza. Sí, también de La Frontera Chiquita, él es de Camargo, ¿sí? Publicar la obra y un número monotemático en torno a Abel Quesada. Participa David Femat en plástica, Eduardo Antonio Parra en cuanto a sus cuentos, porque tiene un libro de cuentos Abel Quesada, y bueno, fue
fue la primera vez que yo creo que ya empezaba a integrar corrientes sobre un tema, ¿no? La obra estuvo en la Muestra Nacional de Teatro, estuvo en el Festival Cervantino, hizo temporada en el Distrito Federal, hizo varias temporadas acá, entonces fue algo que, de las pocas veces que he actuado, ahorita que me decías que era actor, yo estudié actuación, pero nunca he actuado, porque César Cubero, que era el actor principal, tiene un problema de piedras de riñón, entonces teníamos una temporada en el Teatro de la Ciudad y yo tuve que suplirlo, ¿no? Entonces ahí pues ya era una dramaturgia mía, ya era dirección, producción, entonces ya se estaba encaminando un poco a completamente la profesionalización del oficio artístico, creativo. Y luego te fuiste a estudiar a Berkeley. Sí, pero antes me fui a estudiar a Tulane, a la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Termino mi carrera de Derecho, ¿sí? Presento mi tesis sobre escisión, una figura fiscal. Digamos que en ese mismo periodo estreno mi primera obra como director en el Teatro de la Ciudad, una adaptación de Pedro y el Capitán, que siempre se me había quedado mucho. Es una adaptación que hice a mujeres, con Petty Maldonado y Josefina de la Garza. Estamos hablando del 90 tal vez. Podría sacar bien entonces me regalé de graduación de Derecho el presentar una obra en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad. La acababan de adecuar, una iniciativa del maestro Luis Martín, y que desde muy joven me invitó a que participara. Entonces, ya más centrado en esto, yo sigo con la idea de que me quiero ir a estudiar al extranjero, agarrar monte, como dicen en el campo, y aplico gracias a la universidad, gracias a que había terminado la Universidad de Tulane, a un programa, y me aceptan para lo que viene siendo un MFA, que es un grado terminal, es como un doctorado, pero los doctorados son de investigación. Tú eres un especialista en eso, tú eres doctor, has sido asesor de muchas tesis de doctor, sí. Y principalmente el doctorado es investigación básica o aplicada. ¿Sí? Exacto. Hay un perfil en el doctor, y yo soy más del perfil creativo, solo que en México no existe a nivel académico casi los grados creativos, ¿sí? En Estados Unidos sí hay esa tradición, que son los MFAs, Master of Fine Arts, que son muy parecidos, solo que, como digo yo, la gran diferencia es que no hay que demostrar algo, hay que mostrar algo. ¿Sí? Sí. Aplico a la Universidad de Tulane. A través de la universidad tengo el privilegio de ser seleccionado entre una grandísima cantidad de gente de todo el mundo y me voy a estudiar allá. Luego hago mi internado, mi internship, mientras estoy allá en el Teatro del Alfil en Madrid, montando una adaptación que hice de Crónicas de Pedro Almodóvar, llamada Patidifusa, que son las historias de una actriz porno interpretada por Claudia Frías. Ese montaje, que es un monólogo, lo hice antes de irme. Que fue muy exitoso, ¿verdad? Increíblemente exitoso. Muy exitoso. Increíblemente exitoso. Entonces, a mí me llegan las crónicas, yo las adapto, invito a Claudia, todavía vivía Claudia aquí, no había emigrado al Distrito Federal, donde es una persona sumamente activa como actriz y como productora. Y entonces yo me voy, me aceptan y le digo a Claudia, todo tuyo, ¿no? Y Claudia sigue haciendo muchas presentaciones en Nuevo León, e inclusive se va a hacer una temporada a México. A México. Sí. Está una temporada muy fuerte en la Ciudad de México, y nunca se me va a olvidar porque me habla Nueva Orleans muy inquieta y me dice cómo eran las cosas, ¿no? En aquel entonces, o sea, lo echapaelante que éramos. Llega y me dice, oye, llegaron unos representantes de la Sociedad de Escritores Españoles en México. Le digo yo, ¿y? Que si tenemos los derechos para adaptar a Almodóvar.
Cosa que ahorita jamás lo haría ni lo pensaría, no por la edad. No, si tuviera 25, 30 años, pues lo primero que haces, inclusive ya todo ha cambiado, es, oye, no puedes adaptarlo así nada más. Porque sí, te ocurre. sí, tienes que ver los derechos, tienes que tener permiso. Pero qué padre que lo hiciste. Sí, así éramos. O sea, no se pagaban derechos de las obras. Tú agarrabas una y ahorita ya dentro de las convocatorias tiene la autorización, todo eso. ¿Y qué te diré en cine? Es muchísimo mayor, ¿no? Esto, entonces, y le digo, ¿y qué les dijiste? Pues que no. Le digo, pues no. Y el director y el actor, pues no vive aquí, vive en Nueva Orleans, está estudiando allá. Y ahí le digo, vamos a hacer esto, Claudia. Lo que yo sé es que Almodóvar, ¿sí? Es muy especial con sus textos y todo, y no le gusta mucho que los adapten a teatro, principalmente los guiones. Escríbele como patidifusa, ¿sí? Le digo, no como Claudia Frías. Y dile que tú eres la patidifusa mexicana y todo. Y Claudia realmente hizo todo eso con una genialidad. Y que le contestan. Sí. Y que le contestan y le dicen, fíjate, soy Lola, la asistente de Pedro. Sí. Y todavía otra chica, fíjate que Pedro no, pero bueno, les vamos a dar permiso y los vamos a comunicar y todo, pero si nos invitan a verla. Cuando me habla Claudia, ya se ha vuelto loco. No existía WhatsApp, no existía... me hablo para decirme todo eso. El correo estaba... Muy apenas existía celular, ¿no? Sí, no, yo no tenía celular en Nueva Orleans, o sea... ¿Y qué hacen? Vamos a invitarlas, sí. Y las invitamos además porque se cumplían, creo que, no sé si las 150 o algún número. Sí. Y bueno, vienen ellas dos, personas increíbles, e invitan a esta Claudia que si quiere presentar el monólogo en Madrid. Y yo viviendo en Nueva Orleans, ¿no? Pues fue una locura, ¿no? Claro. Entonces, dentro del programa de MFA, uno tiene que hacer un semestre de estancia artística en algún lugar. Sí. Y yo ya estaba muy encaminado en hacer en La Mamá en Nueva York, con unos estudios de García Lorca que estaba haciendo en aquel entonces, ¿no? Entonces, cuando sucede todo esto que le invitan y todo, le digo yo, pues vámonos a Madrid a montarla. Sí. Y yo le sigo con los estudios de Lorca en Madrid y montamos. Y en efecto, nos fuimos y montamos, conocimos a Pedro, una experiencia increíble. Nos toca el estreno en Madrid de Carne Trémula. Híjole, qué bárbaro. Nunca se me va a olvidar porque fuimos, Claudia y yo. Claudia, como también tenía el monólogo de Frida, tenía todo su vestuario y se fue de Frida, ella. Ajá. Yo en ese entonces traía el pelo corto naranja, entonces ahí íbamos, ¿no? Los dos mexicanos raros estos, Y conocimos a mucha gente esa noche, ¿no? Fue algo así éramos muy, muy jóvenes. Sí. Claudia había tenido unos 30, yo había tenido unos 27. Fue una noche realmente memorable. Y luego tuvimos nuestra temporada, nos fue muy, muy bien, la verdad, la crítica nos trató muy bien. Y seguimos mucho en contacto. Luego yo ya regreso, hago mi tesis, que mi tesis del MFA es montar una obra. ¿Sí? Termino mis estudios y ya me regreso a Monterrey. Yo desde siempre tenía la idea de regresar. O sea, mucha gente me dijo, ¿y por qué no te quedaste en Madrid? Y si ya tenías tus contactos, o ¿por qué no te quedaste en Estados Unidos? O ¿por qué no te fuiste directo al Distrito Federal? Le dije, porque no tengo nada que hacer allá. Digamos que a nivel espiritual, a nivel ético, a nivel moral, yo tenía un compromiso con la ciudad. Creo que eso se va forjando, tiene mucho que ver mis amistades, tiene mucho que ver mis papás, pero también tiene mucho que ver esa relación que tuve dicotómica al principio con la ciudad, de amor-odio, y cómo el arte, la contracultura, ¿sí? La canción de protesta, si queremos llamarle, me hizo desarrollar un apego por la ciudad y por el estado tremendísimas. ¿Sí? Para mí ya era una misión personal que si tuve el privilegio de que el gobierno mexicano me pagara 3 años en una de las universidades más importantes del mundo, una de las mejores universidades en teatro, se me hacía una canallada quedarme en Europa o irme para allá, ¿no?
para mí era y sigue siendo primordial. Soy una persona con una raigambre en la ciudad tremenda, con nuestros temas, nuestros retos, nuestras carencias, nuestros odios, ¿sí? Porque no nada más tenemos que fijarnos en lo que nos gusta de la ciudad, no tenemos que saber de lo que odiamos para intentar cambiarlo, ¿no? Que es muy difícil, pero ahí siempre está la utopía, pero saber que existe, ¿no? Entonces, llego yo, desembarco de 30 años nuevamente a tratar de iniciar nuevamente la carrera aquí en Monterrey como escritor, como director de teatro, ¿sí? Y tomaba mucha fotografía, seguía mucho en la cuestión de fotografía, ¿no? Posteriormente, llego aquí y algo que era muy común en esa época, creo que ahorita ya no lo es tanto, no podría afirmarlo, no encuentro dónde trabajar. Y me refiero a no encuentro es con que en la universidad que había, Autónoma de Nuevo León, quien me había becado, no logro colocarme. Había cambiado administraciones, había cambiado todo. Y una situación muy absurda, ¿no? Durante muchos años me causó muchos problemas, ahorita yo creo que ya no. Y empiezo a tratar de ubicarme cómo va la situación, ¿sí? Finalmente entro a la Universidad de Monterrey, donde hice toda una carrera como directivo, como escritor, me desarrollo mucho, siguiendo teniendo ligamen afortunadamente con mi queridísima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Y ahí es que me voy a estudiar a Berkeley una especialidad en cine digital, ¿sí? Y regreso, estoy allá, regreso y ya me encamino plenamente a dejar el teatro atrás, porque decía, si sigo, digamos que seducido, no voy a poder concentrarme ni en una cosa ni en otra. Y me acuerdo que estábamos montando la última obra que monté en el cerrado, no desaparecido Teatro Monterrey del IMSS, que todavía paso por ahí, me da una nostalgia verlo, tremenda. Estábamos afuera, la negrita Nayansi, mi esposa, con quien tienes también una gran amistad, Así y es. yo. Y le mandamos un saludo además. Claro que sí, claro que sí. Y no llegaba mucha gente y nos habíamos ganado una beca para el montaje y todo esto. Y estaba yo como sufriendo y me dice la negra, muy práctica, ¿qué tienes? Digo, estoy sufriendo. Si lo que más veo que llega mi mamá con unas tías y en vez de que me dé gusto, digo yo, ay, mi mamá me está trayendo gente, ¿no? Y sí había gente y todo. Me dice, si estás sufriendo ya no lo hagas, ¿eh? Qué padre. Así de sencillo. Si esto ya no te está causando pasión, no te está causando gozo. Felicidad, pues no. Déjalo. Así de sencillo, ¿no? Y me acuerdo que sentaditos en una banquita allá afuera me dice, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Y le digo, yo siempre quise hacer cine. Que dijo, pues hazlo. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a investigar y digo yo, ¿dónde me gustaría estudiar? ¿Dónde nunca estudié que me hubiera gustado estudiar? Barcelona y Nueva York. Aplico a una escuela, le eché así la vara muy alta, a NYU, New York University. Paso los primeros 3 filtros. Me acuerdo muy bien porque me dijeron, de 460 personas, escogieron nada más a 12 para una entrevista en Nueva York. Y ahí voy yo a Nueva York con mi cámara y todo, y feliz de la vida. Sí, y llego y en la entrevista estaban 2 rusos, el maestro de dirección, el maestro de fotografía. Estaba la directora, que era americana, productora ella, y una guionista, ¿no? Yo ya tenía mi MFA, yo ya había publicado obras, ya tenía libros, o sea, ya tenía una experiencia, ¿no? Inclusive mi inglés era fluido en cuestiones artísticas. Digamos que el ego estaba ahí puesto, pero además había cierta intelectualidad y cierta seguridad que ayuda mucho para esto. Sí. Entonces estuvimos en la entrevista, me preguntaron y estuvimos hablando mucho porque dijeron, bueno, vamos a pensar que vamos a hacer
este montaje, ¿cómo lo harías? Tal. Me acuerdo que muy bien que terminaron y me dijeron, mira, no te podemos aceptar porque no vas a aguantar todo el programa. Si quieres puedes venir, porque yo tenía la idea además de abrir un programa de cine aquí en Nuevo León. Todavía no existía en ningún lugar en Nuevo León que se pudiera estudiar cine, como ahorita ya lo hay, desde escuelas independientes como Film Workshop o Illumina, o la carrera en artes visuales, o la carrera en la Universidad de Monterrey. ¿Cómo hemos aunado, no? Y me dicen ahí, si quieres puedes venir un semestre como visiting scholar, ¿sí? Como ya lo había hecho en Berkeley, pero me dice la productora, yo te voy a ser muy sincera. Después de que te oí, yo lo único que necesitaría es que consiguieras un director de fotografía para que te pongas a hacer cine, y yo te produzco. Ah, caray. Esa noche me vi con mis amigos de Tulane, que muchos vivían en Nueva York, y les contaba. Me dicen, hey, Jose, you're still the same. Y le digo, no estoy presumiendo, pero así me dijeron, ¿no? No se te ha quitado. Perdón, sí. Entonces les hice caso. Regresé a Monterrey y le digo a la negra, pues, ¿cómo ves que me dijeron? Le digo, tengo una mala noticia, ¿cuál? Pues no me aceptaron. Ah, ya. Sí. ¿Y una cuál buena? es la buena? Me dijeron que no me aceptaban porque ya no necesitaba, que me pusiera a hacer cine mejor. Así como tú me dijiste, pues yo quería estudiar otra vez. Entonces, pues, ¿qué hacemos? A darle. Claro. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede aquí? Estamos hablando del Monterrey del 2001. Sí. ¿Sí? Como lo mencioné anteriormente, no había dónde estudiar cine. Pero habíamos una serie de personas que queríamos hacer cine en Nuevo León. Carlos Campillo en unos años regresó junto con Leslie Jean de España. Juan Manuel González ya estaba con lo que en aquel entonces era el Voladero, ¿sí? Que lo convirtió luego en el Festival Internacional de Cine de Monterrey. Luis Mario también venía igual que yo de teatro, ¿sí? Jesús Mario Lozano, perdón. Venía de teatro y él también quería hacer cine. Estaba Oscar Montemayor, que sigue haciéndolo, que sea documental. Víctor Saca, que era otra generación mucho mayor a la nuestra, pero digamos que hubo una serie de personas que teníamos inquietudes, pero que teníamos algo muy claro. Número uno, queremos contar nuestras historias de aquí. ¿Qué es el noreste? ¿Qué es la ciudad? Desde la perspectiva de aquí. Algo muy parecido a la generación que tengo muchos amigos de escritores que ya no se fueron al DF. Estamos hablando de Eduardo Antonio Parra, Hugo Valdés, David Toscana, estamos hablando hoy de los del Panteón, sí, ¿no? Hasta Héctor Alvarado, Patricia Loren Kulik, una gran camada, Pedro de Isla, ¿sí? Que dijeron, nosotros vamos a escribir nuestras historias y no tenemos que ir al DF. No era un odio al chilango para nada, era una especie de orgullo regio, ¿no? Sí. De no tengo por qué ir allá a ver si me dan chance. O para hacerla tengo que irme allá y que me acepten y ser parte de un club, ¿sí? Y no estoy hablando peyorativamente lo de club, ¿no? Pero esa era la tendencia, ¿sí? En plástica hace mucho que ya había ese arraigo aquí y en teatro también. Entonces, ya había gremios de todo dentro de Conarte, ya había lo que vendría siendo los grupos, estos de distintas expresiones, pero no existía el cine como tal. O sea, si yo algo, te estoy ya hablando hace más de 20 años, ¿sí? Que me siento muy orgulloso y que creo que fue una de las mejores decisiones, fue haberle apostado a vamos a hacer cine aquí. Sí podemos, porque no sabíamos cómo. Si ahorita pensamos que está centralizado, en aquel entonces era no solo otro país, no, era otro planeta por completo, ¿sí? Entonces, entre esas personas que mencioné y muchas más, empezamos, algunos más jóvenes que yo, a decir, vamos a hacer cine aquí. Inclusive empezamos a empujar porque hubiera dentro del Conarte un gremio de cine, no existía. Y en un principio inclusive estaba cine y teatro, y luego no, son cosas distintas, y se separó, ¿no? Empezamos a empujar por ese lado, y
para mí fue muy revelador, ¿no? Yo acababa de regresar de Berkeley, de haber estudiado cine digital, que era lo nuevo, y ya completamente me dedico a eso, y digamos que todas mis experiencias previas, interdisciplinarias, la fotografía, la promotoría cultural, el teatro, la literatura, mi apego muy fuerte a la filosofía y a las ciencias sociales, ¿sí? Empiezan a converger para poder yo dedicarme al cine, que es un arte en sí polidimensional. Siempre he pensado que para hacer cine a nivel intelectual necesitas saber mucho de ciencias sociales y de filosofía. Ciencias sociales me refiero a estudios culturales, sociología, antropología, ¿sí? Tenía toda la situación de las artes plásticas para poder aproximar lo que sería composición, ritmo, y aunado con lo que vendría siendo literatura, ¿no? Que siempre coqueteé, empecé siendo poeta y no me fue nada mal, gané 2, 3 premios, publiqué bastante, luego dejo la poesía, estoy más en la narrativa, pero yo sabía desde un principio que era una búsqueda para escribir mejor, para dirigir mejor teatro. Luego supe, y lo estoy haciendo, que era para encaminarme más como guionista, ¿no? Ahorita digamos que mi quehacer diario principal es el guionismo, ¿no? Quisiera dirigir más y producir más, pero pues el oficio es difícil, ¿no? Entonces también me empecé a meter ahí, por ejemplo, y fuimos de los primeros, a mí me tocó obtener la beca del Sistema Nacional de Jóvenes Creadores, la primera generación en guión, y era el único fuera de la capital, ¿no? La que convoca el Consejo Nacional de las Artes, ¿no? Sí. Estamos hablando de 1999. Sí, pues estabas bien chavo, ¿no? Vivía en Berkeley. Sí, tenía 30 años, 31 años. Sí. Y luego, antes la había obtenido en teatro, pero tenía que hacer el switch, porque sí tenía currículum, sí tenía mucho currículum dentro de teatro y literatura, pero no tenía currículum de cine. Y estas cuestiones meritocráticas, tú lo sabes, Jorge, pues te dicen, ¿qué has hecho? Sí. Entonces, haz de cuenta que cuando decido esto es borrón y cuenta nueva, y todo lo que habías hecho antes, nice, ¿no? Pero lo tenía muy consciente, y le dije yo a la negra, le dije, pues a prepararnos, a tomar diplomados, a hacer, a apostar. Mi primer cortometraje que escribo lo adapto de unos cuentos de Eduardo Antonio Parra. Posteriormente publicaría un libro de los 3 cuentos de Parra, mis 3 guiones y entrevistas de Mario Núñez, el periodista. Lo publica en la universidad, ¿no? Entonces, ya me aviento, lo produzco, lo dirijo y nos seleccionan en el Festival de Montreal. Entonces fue como que... Sí, me acuerdo. ¡Wow! Porque además eso era tierra árida. O sea, era realmente un revuelo, independientemente si el corto funcionaba o no funcionaba. Ahorita lo veo y tiene unos problemas técnicos tremendos, lógico es. ¿Sí? Y era de las primeras producciones que se hacían en Nuevo León que tenían ese tipo de exposición. Ya no digas reconocimiento, o sea, se va a ir a presentar a un festival muy, muy prestigioso. Y le fue muy bien al corto, ¿sí? Entonces empieza a crecer todo esto, y como te decía, esta serie de personas que creíamos y seguimos creyendo en hacer cine norestense, ¿sí? Que esa es nuestra esencia, seguimos avanzando y avanzando y avanzando en ese sentido, ¿no? Esa es un poco, ya me tardé como 30 minutos, sí, la trayectoria de cómo llego a empezar a hacer cine con ese primer cortometraje que obtiene el apoyo del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, y que se fue como a 25 festivales, entre ellos pues, todos internacionales, ¿no? ¿Y después de ahí cuál siguió? Después de ahí
Hago Los Amorosos, que es otra adaptación de un cuento de Eduardo Antonio Parra, que fue una cuestión muy interesante. IMCINE quería empezar a descentralizar ciertas cosas y hacen un programa aquí para hacer cortometrajes a nivel profesional, ¿no? Me acuerdo que vino en ese entonces Carlos Taibo, queridísimo productor, una persona también muy, muy importante en un momento de mi vida, y nos dijo, les vamos a enseñar a producir para que estén listos para hacer su película. ¿Sí? Y hablo en plural porque éramos 4, Ismael Nava, Patricio Serna, Carlos García Campillo y yo. Todos, los 4, ¿sí? Estamos hablando del 2004, 2003. No queríamos irnos a otra parte y seguimos haciendo quehacer cinematográfico aquí. ¿Sí? Entonces, en efecto, sí, fue un curso, no fue un curso, sino nos dieron, en aquel entonces era una locura, con lo que habíamos obtenido del premio de Conarte, que fue otro premio, más lo que nos dio IMCINE, eran producciones de 600,000 pesos. De aquel entonces. Era una locura y en efecto aprendimos a filmar y por ejemplo en ese rodaje a cuadro sale Morena González, hija de Salomón González, de los que se fueron al DF. El fotógrafo fue Alejandro Cantú, que Alejandro Cantú es hijo del Chato Cantú. ¿Sí? Entonces era una cuestión curiosa que decíamos, miren, ahora estamos los nosotros hijos, aquí, los hijos, ¿no? De aquella generación. De aquella generación, sí. Y al corto firmado en 35, es el primer corto que hago realmente profesional, con toda la estructura realmente, también le fue muy bien, ¿no? Entonces ya como que ya no le estábamos creyendo aquí eso de que no tenemos que irnos para allá, ¿no? Y ya íbamos tratando de entender cómo luchar contra el centralismo, pero no luchar contra la gente del DF. Hay una gran diferencia. Yo estoy muy, muy agradecido. Tengo unas amistades entrañables. Nuestra producción que estamos preparando, que ya vamos a dirigir, que es mi segunda película, tengo mucha gente del DF. Son extraordinarios trabajadores y no he encontrado más que una increíble solidaridad de los compañeros cineastas hacia con nosotros. Y un increíble reconocimiento de, estos norteños y chapadelante se la rajaron para empezar a hacer cine allá. Y si algo creo que yo me podría sentir orgulloso en mi vida es que creo que soy uno de los, no me gustaría utilizar la palabra pilar, sino creo que soy uno de los aventurados. Pioneros. Que gracias a todo lo que sembramos que ya se ahorita, animaron y se animaron a hacerlo. Oye, compadrito, vamos a tener que hacer parte 2 porque hay mucho tema. Pero mira, antes de irnos, platícanos de Gringo. Gringo fue mi ópera prima. Y vino... Ganó en Moscú, ¿no? Sí, ganó, sí. Estuvimos como en 38 festivales internacionales, 5 premios internacionales. Sí, ganamos en Moscú, no el festival de Moscú, el grandote. No, fue un festival menor. Mucha gente se confundió y pensaba que era el grande y no lo fue así. Pero sí era un festival de allá. Por eso se hizo tanto revuelo, pero tuvimos otros premios más importantes, ¿no? Gringo proyecta mucho de las cosas que a mí me habían sucedido, ¿no? Es la historia de una pareja, él sociólogo, que regresa a él de estudiar en Quebec, regresa a Monterrey y no encuentra trabajo. Y le ofrecen trabajo en la Universidad de San Antonio, de Texas en San Antonio, ¿no? Entonces un road trip en 2 sentidos, road movie le dicen, es el viaje físico de él, de ir a la entrevista a San Antonio, y su viaje completamente mental, ético, de tener que dejar la ciudad. Con lo que te platiqué antes, yo creo que está autobiográfica la película. Sí. Y además, la película sucede en el 2010. La Alberca de los Nadies, que también la vamos a filmar, sucede en el 2010. En el 2010 fue cuando experimentamos el embate fortísimo de la guerra contra el narco. Sí, de terrible. Diciembre del 2009 a febrero del 2010, todo había cambiado en la ciudad. Sí. Por completo, Jorge. Totalmente. A mí no me gusta, yo le llamarle, la guerra del narco, no. Me gusta más llamarle la fractura social. Creo que conlleva mucho más cosas.
Sí, es muy fácil decir la guerra contra el narco y tal es el culpable. No, se generó una fractura social, la cual todavía estamos tratando de entender, la cual todavía estamos tratando de aliviar. ¿Sí? Muy, muy fuerte. Porque si se tratara nada más de la guerra, pues acaba y ya, ¿no? No. De ahí se desataron una serie de elementos. Entonces, filmamos la película tenía varias premisas, no vamos a hacer violencia gráfica a cuadro, todo va a ser acerca de la violencia, cómo te afecta la psique, cómo vivimos, como decía. No es una película de esto está pasando. Había muchas películas que aproximaban el problema de la violencia en México. Esto está pasando, sino la premisa desde un principio fue así estamos viviendo. Cambia por completo, ¿no? En la película en sí también es la lucha de este personaje por quedarse a vivir y el personaje no logra quedarse a vivir y su pareja. Y se llama Gringo porque ella está embarazada y ya deciden irse y una de las frases más importantes al final de la película es que la pareja de él le dice nuestro hijo va a ser gringo porque sabe que va a tener que nacer allá. Entonces es un exilio forzado, ¿sí? Por parte de ellos, ¿no? Y pues bueno, también esa fue la primera película de las primeras películas que se producían aquí en Nuevo León. Yo creo que los pioneros es Víctor Saca, con El paraíso no existe el dolor. Y luego empieza a haber de otra índole de películas que se empiezan a hacer de índole comercial. Está 180 grados de Calife, por ejemplo. Sí, de índole más de autor. Está Así de Jesús Mario Lozano, que me había mencionado anteriormente, que también viene de teatro. Y esta película, Nosotros Gringos, fue la primera vez que empezamos a seguir todos los pasos de ganar premios y obtener reconocimientos que por lo regular se quedaban en el Distrito Federal. Entonces nosotros por primera vez desde acá, con una película de acá, con inversionistas fiscales de acá, logramos hacerlo de esa manera. Entonces pues ya si lo hicimos una vez, muchos más los podemos seguir haciendo y afortunadamente y esta otra película, Ya no estoy aquí, es hecha aquí, pero ¿es por Regios o es por...? No, Fernando Frías, el director, es del DF, sí, pero uno ve la película que tiene un profundo raigambre con la cultura regiomontana, ¿no? Sí. Él primero obtiene un premio, el premio Bengala UANL para argumento, ¿sí? Y a partir de ahí, él es que con mucho talento local, ¿sí? Con actores no profesionales, Daniel, el actor que sale a cuadro, que fue muy, muy reconocido, que quien lo encuentra es Morena González, que es directora de casting. Morena González es quien encuentra a este muchacho, se los lleva a producción y producción decide castearlo, ¿no? Morena González está haciendo el casting para bueno, ya lo terminó para mi nueva película. Y bueno, vuelvo a esos nombres de los que nuestros padres se fueron allá a la Ciudad de México y regresaron casi todos, ¿no? De ellos acá. Y creo que eso es algo que me ha forjado, que me sigue forjando muchísimo y que sigo con mucho entusiasmo, con muchas ganas de contar nuestras historias, de afrontar nuestros dilemas, de seguir impulsado por aquello que te haga sentir inerme. Yo creo que cuando, como artista, como creador, aquellas cosas que te hacen sentirte inerme, ya sea a nivel psicológico, ya sea a nivel social, a nivel espiritual, a nivel financiero, son un motor, te pone a pensar. Claro. Te pone a pensar, ¿no? Porque estás pensando por los demás. Sentirte inerme me siento así, porque hay algo que no me convence, y más que no me convence, me inquieta. Sí. Compadre, te agradezco mucho tu tiempo. Ha sido una conversación que me va a dar mucho gusto compartirla, porque la hemos tenido afortunadamente en muchas ocasiones desde hace muchos años, pero poderla compartir es algo maravilloso. Te agradezco muchísimo y habrá una parte 2 y a lo mejor 3. Gracias, sí. Y pues agradecer y sigue con esto la documentación audiovisual del quehacer del arte, la literatura, las humanidades, las ciencias. Yo creo que es básico. Esa es nuestra formación, esa es nuestra educación, ¿no? Y qué bueno que estás en esta labor. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
Gracias, compadrito. ¿De qué? Lo disfruté mucho.